Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. En este momento está teniendo todavía lugar una sesión plenaria del Congreso de la República, la primera de la actual legislatura. Se han visto una serie de temas que habían quedado naturalmente embalsados desde que se recesó el Congreso hace más de un mes y medio. En los últimos momentos se ha presentado incluso un proyecto de ley para reglamentar el funcionamiento del Senado, es decir, la Cámara Alta que ha sido creada por las legislaciones en nuestra normativa institucional que han sido aprobadas por este Congreso. La sesión en principio está prevista hasta las 8 de la noche. No sabemos si en la hora que queda o en las eventuales horas que se pueda prolongar a título excepcional se vean otros temas de interés público marcado, como es el tema del restablecimiento de la prisión preliminar, es decir, de completar la arquitectura de la defensa de nuestra sociedad frente a la delincuencia y la criminalidad. Para entender ese punto y otros, censuras, se votó una iniciativa eventual para censurar al señor presidente Eduardo Salguana por haber viajado a China en un momento de crisis. Uno se pregunta cuál no es un movimiento de crisis. En todo caso fue rápidamente rechazada esa iniciativa y no sabemos cuál será el destino de la iniciativa de convocar al ministro del Interior, el señor Santibáñez, para que se explique una serie de puntos que tienen que ver con su desempeño y con los resultados de la lucha que su ministerio encabeza contra la delincuencia y la criminalidad. Para entender el alcance y la modalidad de una reunión como la que está teniendo lugar en este momento, hemos invitado al señor Luis Valdés, que es el secretario general del partido APP, partido que ejerce la presidencia desde hace ya varios mandatos, porque actualmente es el señor Eduardo Salguana, miembro de la bancada de APP, pero antes fue el señor Soto, que también es miembro, y antes la señora Camones, que también es miembro. 3 seguidos entonces, aunque hubo la interrupción con Williams de Avanza País. El señor Valdés, además de ser secretario general de un partido que tiene una bancada importante, que inclina a veces las votaciones por su posicionamiento o la voluntad de posicionarse en el centro, ha sido el mismo congresista y presidente del Congreso de la República. Señor Valdés, muy buenas noches. Don Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Y a través tuyo un saludo a todos los televidentes y escuchas que hoy día están presentes aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué debería hacer el Congreso desde la sesión de hoy para mejorar la imagen pobre que los ciudadanos tienen de él? Claro, la imagen y sobre todo, Fernando, la confianza que la ciudadanía debe tener en las instituciones para fortalecer lo más grande que tiene un Estado, digamos, que es la democracia, ¿no? En tanto la ciudadanía confíe en sus instituciones como el Parlamento, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la misma Presidencia de la República, pues la confianza va a generar desarrollo, va a generar crecimiento, va a generar inversiones y sobre todo tranquilidad y paz social. Eso es lo que aspiramos y yo espero que el Parlamento, como tú bien lo has dicho, el día de hoy restablezca una institución tan importante que tiene el sistema de justicia para atacar, enfrentar el crimen organizado y la delincuencia en el país, que tanto daño genera a la sociedad. Pero eso requiere que se apruebe una moción para poder discutir y convocar al ministro. Por mucho menos de lo que se imputa al señor Santibáñez, se echó al ministro Rómulo Mucho, ¿no? Sí. El ministro de Minas, hace unos meses. Efectivamente, Fernando, el Congreso ejerce una función muy importante que a veces no es reconocida o asumida por la sociedad, que es el control político. Y ese control político sirve justamente para explorar, analizar, evaluar gestiones, no solamente, digamos, del presidente de la República, sino también de los ministros, también de las instituciones autónomas constitucionalmente. Y creo que el ministro Santibáñez hoy por lo menos está en el deber, en la responsabilidad de transparentar sus actos, no solamente en este proceso político que tiene a cargo el Parlamento, sino también en el mismo Ministerio Público. Ya lo dijo el presidente César Acuña de nuestro partido desde La Libertad la semana pasada, que si hay una investigación, el Ministerio Público tiene que ser, digamos, riguroso en el análisis, en la evaluación, justo y objetivo, con la finalidad de, como empezamos esta entrevista, devolverle la confianza a la ciudadanía. No está bien
digamos, que se hable con estos calificativos y en esos tonos contra personas que resultan siendo importantes para el funcionamiento del Estado. Y llámese la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, cualquier otro ministro. Y también reitero y en todo caso replico las palabras del presidente. Si bien es cierto, Alianza para el Progreso no estará promoviendo pues mociones de censura, ¿no? Pero sí es cauto al momento de evaluar, de revisar. Y no se va a poder evaluar si no firma ninguno de ustedes, no se reunirá quizás el número de firmas necesario. Falta una firma para que la moción pueda admitida. Lo que eso quiere decir es que se debata y que se convoque al ministro, pero si no firma ninguno de ustedes, están oponiéndose a que eso sea posible. Pero claro, ahí volvemos nuevamente al origen, a la fuente. Ese origen, ese génesis de esta moción de censura, digamos, no inicia bien, ¿no? En tanto no ha habido, digamos, el talán político de los proponentes de esta moción para poder debatirla previamente. Y de repente, ¿por qué no introducir nuevos hechos? ¿No? De repente, ¿por qué no retroceder e empezar por una moción de interpelación que permita esclarecer algunos cuestionamientos? ¿Pero por qué no proponen eso? ¿Por qué su bancada no propone eso en el Congreso? Bueno, ya, vayamos a una moción de interpelación, veamos qué responde y en función de eso vemos. Lo que sucede, Fernando, que este Parlamento, y ahí va mi crítica, más allá que como parte de un partido político, sino como un ciudadano, hay una fragmentación que no permite llegar a consensos, no solamente en este tema, sino en muchas materias, ¿no? Por eso que vemos gran parte, digamos, de ese rechazo social, popular con respecto al Parlamento, ¿no? Por las muestras, digamos, que ahí podemos advertir, ¿no? De la falta de entendimiento, el hecho de no tener una agenda país que nos permita no solamente construir o resolver o atender o responder a las demandas sociales. La ciudadanía, ¿qué exige hoy, Fernando? Seguridad ciudadana. Sobre todo, sí. Claro, pero para que haya seguridad ciudadana, lamentablemente, no solamente es necesaria la normativa, por ejemplo, que se apruebe o se reinstaure o se recupere la prisión preliminar, sino también que haya un rediseño, una redistribución, una reingeniería del sector. Hoy, en la actualidad, Fernando, solamente tenemos 110.000 policías. La Libertad, a diferencia, por ejemplo, de Arequipa, tiene 4.500 policías y Arequipa 8.000. Esa diferencia, pese que la Libertad tiene un poco más de habitantes, pues va a ser difícil que podamos enfrentar la criminalidad, sobre todo organizada. Por eso que... Nos dirá cómo hemos llegado a esta disparidad de cifras para ciudades equivalentes, más o menos como es Trujillo y Arequipa. Permítanos hacer una breve pausa y se va a incorporar a nuestra mesa el ex congresista, como también usted es ex congresista, Richard Arce. Se ha incorporado, como lo habíamos anunciado, a nuestra mesa el ex congresista Richard Arce de Apurímac. No sé si ha escuchado usted lo que ha dicho el señor Valdés, que ha hecho exhortaciones a la moderación y tratado de definir la línea de su partido respecto a la responsabilidad que asumen para defender nuestro sistema democrático. Por eso no se toman las cosas con precipitación, y respecto a la eventual censura del señor Santibáñez u otras autoridades políticas, dice: preferimos andar lentamente, y la manera como esta moción ha sido presentada no ha sido la más adecuada posible. Sugirió incluso que se presentara más bien una moción de interpelación. Explíquenos su punto de vista, todo esto en el contexto de la sesión de hoy en el Congreso, que está llevando a cabo su primer pleno en lo que va de esta legislatura iniciada hoy. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que todo el país esperaba que el primer punto de agenda sea el tema de la detención preliminar. Hemos sido testigos en un programa dominical como un energúmeno, un salvaje, disculpando el término, agrede con una jarra de vidrio a una persona. El reportaje ha sido para mí muy impactante y está libre porque justamente en el Congreso promovieron una ley para retirar la detención preliminar y la presidenta Boluarte le cayó como anillo al dedo, ¿no? Esperó hasta el último momento para que supuestamente lo observe.
para que se genere toda la dilación. Y el día de hoy el Congreso, como muestra de su desprecio, era más importante restituir la firma de Alberto Fujimori en la Constitución espuria de 1993, porque fue en un periodo de dictadura, y se olvidaron olímpicamente del tema central, que era la detención preliminar. Una herramienta que permite al sistema de justicia arrinconar a los delincuentes. Si en este momento, Fernando, habría una violación de un niño, estoy haciendo una hipótesis, pero pasa el índice de violaciones que hay, la violación no se va a poder detectar y no se va a poder capturar con las manos en la masa al violador. Tenemos que esperar, hacer las investigaciones y descubrir la violación. Cuando se capture al violador, no se va a poder capturar al violador, porque esta detención preliminar solo cobertura cuando es en flagrancia. Entonces, ahí viene el tema grave, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que tal nivel de desprecio del Congreso de la República para que aborde el tema central que hemos estado esperando, y primero sus vacaciones, ¿no? Porque fácilmente, si había buena voluntad, se autoconvocaban en el Parlamento en el mes de enero y lo restituían inmediatamente. Pero para promulgar el texto legal por insistencia, ¿no? ¿Cómo responde por insistencia, usted, por señor supuesto, Valdés? porque lo que ha hecho Boluarte es modificarlo para evitar que no se haga la detención preliminar a los políticos. Claro, no ha podido modificarlo. Y una serie de delitos sí, para eximir de la responsabilidad seguramente al entorno del gobierno que está actualmente, ¿no? Señor Valdés, ¿cómo responde usted a su ex colega? Bueno, yo considero que el Parlamento de manera inmediata debe restablecer la detención preliminar con la finalidad de poder darle ese instituto jurídico penal al Ministerio Público y a la policía para que haga de manera efectiva y eficaz frente a la delincuencia y criminalidad organizada, ¿no? Para nosotros, ¿y por qué no se hace entonces? ¿Qué explica que si usted, secretario general de un partido crucial, está tan de acuerdo con eso, sus compañeros en el Parlamento no...? Es lo que le mencionaba al inicio, don Fernando, esta fragmentación, este divorcio interno que existe en el Parlamento de las bancadas y los partidos, y además con los intereses, digamos, a veces incluso subalternos de ciertos sectores del Parlamento, nos permiten llegar a ese nivel de consenso. Yo creo que nadie podría hoy oponerse responsablemente, digamos, a una medida tan importante para la lucha contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, ¿no? Hoy tenemos que restablecer esta medida o este instituto cuanto antes. Y lo lamentable, pero ustedes tienen al presidente del Congreso que es de su partido. El anterior presidente también era de su partido y son los que han estado promoviendo todo este paquete legislativo con objetividad, con lo que está viviendo Trujillo. Yo soy de Apurímac, del sur. Gracias a Dios no hay ese nivel de violencia, pero ya hay un caso de sicariato. Pero un caso, Trujillo, primero. El primer caso de sicariato que asesinaron con un mototaxi ¿A quién? a una empresaria en la zona de Pochota. A lo que voy eso se vive todos los días en Trujillo. Entonces, donde hay una alta incidencia, y aquí en Lima ni qué decir, es responsabilidad inmediata del partido. Ustedes son los líderes de ese partido, por el amor de Dios. O sea, hay un paquete legislativo desde el Congreso de la República que tiene una orientación para favorecer a los delincuentes. Cuando hay un allanamiento, que primero busquen al abogado o que le avisen. El allanamiento justamente es para descubrir las pruebas. Fue así que se determinó que los Rolex le pertenecían a la señora Dina Boluarte. ¿No se recuerdan cuando salió toda la noticia? Ella sacaba inclusive su cajita de UNIC y trataba de negar la cuestión objetiva que había recibido Rolex de parte del Huayqui de Ayacucho, el gobernador regional, que por cierto, eso es una coima, es más que evidente. Está pasando, claro, porque ella tiene inmunidad en otras condiciones, en otro congreso, ya hubieran promovido una moción de vacancia inclusive. Yo estoy muy decepcionado con este congreso porque realmente no solamente hay mochasueldos, no solamente hay traficantes, hay impresentables, hasta violadores. Y lo último, el escándalo mayor, ¿no?, que ha llegado con este extremo de convertir hasta una especie de casa de citas, con todas las evidencias, inclusive utilizando el Congreso de la República para poder evadir la responsabilidad con ese mensaje infame del área de comunicaciones diciendo que había sido víctima del sicariato cuando hay tantas evidencias, inclusive con información apócrifa, por Dios. En el Congreso, señor Fernando, Valdés, no se mueve un dedo si no hay decisión de los congresistas. Son los congresistas los que mandan absolutamente todo. Ningún funcionario, ni recursos humanos, ni el oficial mayor tiene ninguna capacidad. Es el congresista, es el todopoderoso. Señor Valdés, responda por favor, señor Arce. Yo no tengo nada que responderle al ex congresista Arce. Lo que sí tengo que hacer es coincidir en muchas cosas con él. Pero como él también ha sido parlamentario, y yo creo que no hace mucho, también conoce el funcionamiento del Parlamento.
no es el presidente del Congreso quien decide o aprueba las leyes, sino son los 130 congresistas y todas las bancadas en pleno o en todo caso con voto de mayoría. Entonces intentar responsabilizar a un congresista o a una bancada de lo que sucede en el Parlamento me parece un despropósito y en todo caso irresponsable. Pero es cierto que bastaría una firma de un miembro de APP para que la moción de censura sobre Santillana. No, hay una precisión ahí sobre hermenéutica parlamentaria. Sí. Habla. El presidente del Congreso tiene toda la potestad de poner en agenda un tema por encima inclusive de la Junta de Portavoces. Sí, pero si no hay la firma. Esa es la, no, pero Fernando, si no hay la firma. Fernando, es la prerrogativa de ser presidente, no, pero, que lo ponga, que lo exponga para que el Perú esperando conozca. que alguien más firme para que la moción tenga el número Fernando, porque si no, no se discute. Por eso ¿no? te estoy diciendo, Sí. en el Congreso hay una serie de prácticas, le llaman hermenéutica parlamentaria. Sí. El presidente del Congreso y la mesa directiva, o sea, los 3 vicepresidentes, tienen esa capacidad, es uno de los grandes poderes que tiene, que pueden priorizar la agenda parlamentaria en función sobre de este su punto. criterio. ¿Qué cosa Entonces, si no lo abordan, sí, pero por Dios. Por eso, para que el debate sea alturado y llegue a la ciudadanía de una manera efectiva y sobre todo veraz, esto también lo sabe el excongresista, existe una junta de portavoces, ¿no? Y que por acuerdo, digamos, de las bancadas, es ahí donde se define la agenda que se va a debatir en el Pleno. Y sobre esa agenda o preagenda que se acuerda en la junta de portavoces, el presidente del Congreso puede tomar una de ellas y someterla a debate del Pleno. No es que el presidente por sí, sola voluntad, digamos, puede meter de contrabando con cualquier normativa. Eso le podría significar una moción de censura. Entonces, lo que sí, en todo caso, y ahí coincido con el congresista, es que todas las bancadas, todos los partidos, toda la sociedad en pleno debemos invocar, exhortar al Parlamento de que se apruebe cuanto antes este instituto tan necesario para la lucha contra la inseguridad y la criminalidad organizada. El señor Arce mencionaba ahí. Trujillo. Ha mencionado Trujillo, que está en el ojo de la opinión pública por los índices de criminalidad. Quizás es la ciudad en donde se organizó antes que ninguna otra la extorsión y el pago de cupos. Me parece que Trujillo fue la primera, ¿no? Sí. No fue la primera. Y en segundo lugar, por la tragedia en el centro comercial. ¿Qué nos puede decir sobre estos 2 puntos como trujillano? Bueno, yo creo que para poder nuevamente informar con la verdad a la ciudadanía, tenemos que ir, digamos, a los documentos, a la data, a la estadística. Y La Libertad, es cierto, hoy ocupa la 4ª, 5ª plaza de las ciudades o las regiones más inseguras del país. Hay otras 4, digamos, que tienen el ranking, digamos, de primera línea, como Piura, como Lambayeque, como Ica, incluso como Arequipa, ¿no? La Libertad, Trujillo se encuentra en la 4ª, 5ª plaza. Pero ¿cuáles son las razones? Tú has preguntado, hay que ir y analizar cuáles son las razones, el fundamento, los motivos por qué hay inseguridad. Y uno de los principales motivos, Fernando, y eso tiene que conocerlo toda la ciudadanía, es que faltan efectivos policiales en La Libertad. Hoy, para atender a 2 millones de habitantes en La Libertad, se tienen 4.500 efectivos policiales, a diferencia de Arequipa, que tiene menos población. Un gobernador regional que es el presidente de su partido, que tiene influencia en el Congreso y acceso a la presidenta, ¿por qué no se ha podido modificar eso? Bueno, no se ha podido modificar por decisión política y porque depende, y ahí responsabilizo al Ministerio del Interior y también al Comandante General de la Policía, con quien sostuvimos en las últimas semanas reuniones para exigirle que pueda dotar de un mayor número de efectivos policiales para la región de La Libertad, y se comprometió a ir, digamos, adicionando o incrementando el número en los próximos años. Pero claro, para llegar al nivel de Arequipa, que nos doblen el número, ¿cuántos años van a tener que pasar? Mientras tanto, digamos, los liberteños, los trujillanos se sienten en zozobra. Ahora, no solamente pasa por el tema de efectivos de la policía, también por un trabajo, digamos, de inteligencia. La Libertad recién hoy está invirtiendo en una área de criminalística, es decir, nunca antes se ha tenido con equipamiento, con tecnología de la policía. Pero ¿sabes qué, Fernando? Y ahí hago un llamado al Ejecutivo, ¿no? Es impensado en todo caso al día de hoy, ¿no?, que el gobierno regional de La Libertad o cualquier región necesite de firmar un convenio con el Ministerio del Interior para poder invertir, por ejemplo, en criminalística o para poder dotarle de camionetas o de equipamiento. No se puede hacer de manera
directa, digamos, o proveniente del gobierno regional por la voluntad, sino tiene que encontrar el consentimiento previo del Ministerio del Interior. Y muchas veces, ¿no?, en el Ministerio del Interior se traban esos procesos, digamos, que son señor tan Arce, importantes. ¿cuál es su visión de lo que ha dicho el señor Arce respecto de lo que está pasando con el aparato público encargado de la lucha contra la criminalidad? Evidentemente requerimos el concurso de todos los actores. La Policía Nacional, por supuesto que es muy importante en su labor de garantizar la seguridad ciudadana, pero también ahí tienen que entrar los operadores de justicia. Y los operadores de justicia, estamos hablando de la Fiscalía y el Poder Judicial, se tiene que trabajar coordinadamente. Lamentablemente estamos siendo testigos de un enfrentamiento entre poderes del Estado, de una descalificación. La denuncia que acaban de poner de parte del propio ministro del Interior contra la fiscal de la Nación, solo por cumplir su función, por requerirle información respecto a lo que él ha venido negando todo este tiempo. Creo que hay una constatación de toda la ciudadanía, de la opinión pública, de que tenemos un ministro mentiroso. En un programa dominical fue desnudado en vivo y directo su mentira. De esa misma manera ha estado negando esos audios donde hay evidencia, porque hay una correlación de los mensajes de WhatsApp. Todo el mundo usa ese medio de comunicación y uno sabe muy bien la correlación de la información que existe. Y encima guarda correlación inclusive con los hechos dados. Él no ha entregado su información y todo eso. Entonces, pero ¿reemplazarlo por quién? ¿Cómo sabemos que no viene es que ahí uno nuevamente peor? regresamos al Congreso. El Congreso tiene una herramienta constitucional que es censurar a los ministros. Ese ministro ya no necesita interpelación, con todas las evidencias y el fracaso. ¿Por quién? ¿Qué perfil propondría usted? Pero un perfil técnico, que no sea un escudero de la presidenta y que esté encargado de guardarle las espaldas. Pero tiene que tener autoridad para convencer a la opinión pública. Por supuesto. Técnico no basta. No, pero me refiero técnico en un tema tan importante como es la seguridad ciudadana. El mayor antecedente que tenía el actual ministro era defender policías que estaban procesados justamente por delinquir. Ese era el único background que tenía el ministro del Interior. Por Dios, tenemos que buscar gente idónea. ¿Cómo confrontamos a los delincuentes? Entonces, ahí hay una corresponsabilidad. Ahora, evidentemente se requiere el concurso del gobierno regional, del municipio, que también trabaja el tema de seguridad ciudadana. Ya yo cuestiono, sí, un tema muy concreto que el día de hoy es la noticia, ¿no? Que en este caso el presidente de su partido, que es gobernador regional de La Libertad, prefiere irse de vacaciones en medio de todo este escenario de profunda crisis de seguridad. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo para nuestra sociedad y para nuestro país, ¿no? Primero, yo quiero ponerme, antes de contestar, digamos, su observación del excongresista, ponerme la camiseta del Ministerio Público, que por imperio de la Constitución es quien es el titular de la acción penal. Pero para ejercer esa titularidad necesita recursos. ¿Cómo va a investigar el fiscal que está en su escritorio con su computadora si no tiene recursos humanos? Si no tiene impresoras, no tiene papel, no tiene tóner, no tiene camioneta. ¿Cómo va a ir a perseguir al delincuente? ¿Cómo va a ir a conseguir los medios probatorios si no tiene logística? Y eso significa recursos. Es decir, el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, y dotarle de recursos al Ministerio Público para que esta institución pueda hacer su trabajo. Con respecto a la observación del excongresista, yo lamento que se utilice de repente el nombre de una persona, su honorabilidad, para hacer, digamos, una mofa, un escarnio, ¿no?, y en todo caso generar una confusión. El señor César Acuña, como cualquier ciudadano, ¿no?, es una persona que trabaja 24/7 a favor de todos los liberteños, pero también como ser humano tiene necesidades personales que cubrir, y es en ese espacio y en esa lógica que ha solicitado 7 días de vacaciones, no para, digamos, irse a descansar, sino para satisfacer y responder a necesidades personales que tiene, pero para tranquilidad de todos, ¿no?, César Acuña, lo que lo conocemos y sabemos qué tipo de gestión realiza, él dentro de su gestión tiene bien definidas las etapas de trabajo, ¿no? Él planifica, él organiza, él dirige, él controla, ¿no? Y ese trabajo no se hace un día, se hace permanentemente, pero los resultados constantemente. No son buenos en materia de seguridad ciudadana, ni tampoco de expansión de la superficie agrícola. Se contaba mucho con él para impulsar proyectos y no se ven, ¿no? Por eso, para eso habría que analizar qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Si tú me preguntas qué es lo que se ha hecho hasta ahora, te podría decir
que ha tenido la capacidad de destrabar ese gran problema que teníamos con la tercera etapa de Chayimochic en su ejecución. Transfiriéndolo al gobierno central. No, él destrabó este proyecto, ¿no? Que le va a dar la oportunidad de ampliar una frontera agrícola de 60.000 hectáreas, que significan más de 100.000 puestos de trabajo, Fernando. Ha conseguido con el gobierno británico, ¿no?, ejecutar, ya estamos dentro del proceso, el nuevo Hospital de la Libertad, que van a significar cerca de 2.000 millones de soles. Hoy estamos con la CAF trabajando el BRT, que es el transporte público masivo para Trujillo, que no lo tiene otra región del Perú, y La Libertad va a ser el primer. ¿Cuándo el plan, por lo menos? No, ya empezamos a trabajar con la CAF, ya tenemos el financiamiento. El día 27, jueves 27, ¿no?, estarán los representantes de la CAF en una reunión con el gobernador y el alcalde de la ciudad para dar el go de este proyecto. Otro proyecto importantísimo son los accesos de la ciudad, tanto de Huanchaco al aeropuerto hacia Trujillo, la gran autopista, del Milagro hacia Trujillo. Son infraestructuras que requieren mucha inversión y trabajo. Su reacción, señor Arce, sobre estos temas que ha mencionado: seguridad ciudadana, transporte, hospital y agricultura. Evidentemente hay una carga y una responsabilidad en los gobiernos regionales, y es ejecutar los presupuestos. No tengo mayor detalle sobre el presupuesto y las obras que tienen su proyección dentro del marco macroeconómico multianual en la proyección. Si están haciendo un sistema de transporte, bienvenido, ¿no? Pero regresemos al tema central, ¿no? En el caso de la Fiscalía, cuando mencionaba que no tiene los recursos, por supuesto que sí. Y acá hay un nudo gordiano, ¿no? Porque el nudo gordiano es que el gobierno central, y a través del Congreso, tienen atado a la Fiscalía. Cuando se discute la ley del presupuesto, la fiscal de la Nación tiene que ir a sustentar su pliego presupuestal para su sector. Y es evidente que el que tiene la discrecionalidad para otorgarle un determinado presupuesto es el Congreso. Sí. En un escenario donde tenemos al Congreso confrontando justamente al Ministerio Público, tenemos al gobierno confrontando, y además tenemos una serie de medidas que le quitan esa capacidad de accionar contra la delincuencia. Me refiero a todas estas leyes. Y ahora inclusive pretenden promover una ley para evitar la extinción de dominio, que permitía tomar los bienes mal habidos de los delincuentes. Una forma de garantizar, resarcir al Estado es justamente disponer de esos bienes mal habidos. Ahora quieren cambiarle la figura, la detención preliminar. Entonces, encima de que no tienen presupuestos, le limitan. Y ahora sale la presidenta con un mensaje confrontacional contra la fiscal de la Nación. Es una muestra evidente de imposición, ¿no? Que son las afirmaciones hechas por la señora Boluarte, presidenta de la República, respecto de la gestación de un golpe de Estado blanco, dijo ella, perpetrado por el Ministerio Público en contubernio con sectores de la prensa. ¿Cómo reacciona el abogado y el político demócrata que es usted ante estas afirmaciones? Bueno, somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Yo considero que incluso con sus, sobrelímites, es necesaria, esa libertad para transparentar todo lo que es el aparato público. Esos excesos incluso son importantes. Lo que yo sí pediría es no perder el respeto, la cordura, ¿no? Y sobre todo sobre la base del diálogo, de la crítica, ¿no?, que es tan importante, podamos construir un país, sano, en todo sentido de la palabra. No, nadie tiene por qué ofenderse. Pero cuando el ministro de Educación llama chacales, el chacal es un animal carroñero que espera que muera su presa para comerse la podredumbre de un cuerpo descompuesto, ¿no? Llamar a los fiscales chacales, ¿no le parece que es un exceso? Mire, yo también incluso he sido víctima de los excesos. ¿La han llamado algo así usted? No, pero no he llevado a ese nivel, de imputación, de calificativo, pero sí creo que he encontrado los espacios como estos para poder rebatir, de poder transparentar y en todo caso absolver cualquier tipo de duda. Y el funcionario público tiene que acostumbrarse a vivir con la crítica, ¿no? Entonces, ¿a usted, señor Arce, también cree que lo han tratado con exceso? ¿Ha habido un ensañamiento contra usted? En política te expones al escrutinio público. Y uno como político tiene que saber responder cualquier tipo de cuestionamiento, con argumentos. Yo lo que he escuchado más contra usted es que es el hombre de izquierda preferido por la derecha. ¿Le ofende que digan eso? No, porque al final voy a respetar cualquier opinión. Evidentemente, si el ataque es ad hominem, o sea, la persona,
eso va a afecta sobre todo a la familia. Pero centrémonos en el tema central, que es la expresión de ministros de Estado y de gobierno con un lenguaje propio del AMPA. Y me refiero a los delincuentes. Cuando la Fiscalía, cuando el Poder Judicial arrincona al AMPA, la respuesta es justamente contra los operadores de justicia, al extremo que viene hasta las amenazas, las extorsiones y hasta intentos de querer hacer daño a los operadores de justicia. Por eso inclusive en el Congreso decían, vamos a promover una ley de jueces sin rostro para poder confrontar. ¿Cómo puede ser posible que ministros de Estado, y en el caso particular del ministro del Interior, donde simplemente la fiscal de la Nación, dentro de sus atribuciones, está requiriendo información de una cuestión elemental para validar justamente lo que él argumenta para eximir su responsabilidad de esos audios infames que tiene, donde están traficando y se está cometiendo ilícitos penales? Entonces, esto llega a un extremo donde el gobierno, con el Congreso de la República, han visto como un enemigo al sistema de justicia, porque ya no tenemos ese equilibrio de poderes, Fernando. En un equilibrio de poderes, el Congreso hace el Ministerio Público, ¿eh? Hay ataques, denuncias, pero hasta el momento resiste el Ministerio Público. Y existe el Poder Judicial. ¿Pero resiste. qué están haciendo con el Poder Judicial? De la misma manera, a la señora Tello le han puesto una denuncia en la Junta Nacional de Justicia solo por citar una información en una resolución judicial y están buscando su destitución, por Dios. Inclusive quieren compararlo con el caso del ex fiscal de la Nación, donde sí había una organización criminal, donde hay un delator, donde hay un colaborador eficaz. Nos acercamos al fin, tiene usted la palabra. Sí, yo solamente llamar a la sensatez a toda la institucionalidad del país. El Ejecutivo tiene que responder, digamos, a la obligación que tiene con la ciudadanía, que son transparentar todos sus actos, y también el sistema de justicia evidenciar dónde están sus errores para corregirlos. Aquí todo es perfectible, todo es mejorable. La idea es construir un país donde todos los peruanos podamos confiar. Pero hay una línea, ¿no? Y esa línea nos divide con el delito. Una cosa es la buena voluntad, la predisposición, las discrepancias que podría haber hasta en las expresiones, en la posición de la decisión que toman instituciones, y otra muy distinta, que se pretenda encubrir delitos buscando impunidad a través de un marco constitucional que justamente están haciendo irregularidades. Que denuncie el ministro del Interior a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia, que le presente una acusación constitucional. ¿Dónde se ha visto? Cuando más bien la responsabilidad del ministro es someterse justamente a premios del sistema de justicia. El Interior había osado hacer una cosa así cuando él es justiciable, porque no lo hacen tanto como ministro, sino tanto como... A él no le eligió nadie, más que la presidenta. Antes de despedirnos, yo quisiera regresar a un tema, aunque no le parezca central a usted, pero que forma parte del interés público, la tragedia del centro comercial en Trujillo. Hemos avanzado en saber si los procedimientos han sido correctos, cuál puede ser la causa de esto, porque desde hace unos días hay un silencio y sería una mala cosa que nos sacamos lecciones después de haber ido hasta el fondo de esto, de la misma manera que el incendio en Lima. Hoy el teniente alcalde ha dicho que hay indicios de que es un incendio de origen criminal causado por una rivalidad entre bandas de extorsionadores. Yo quisiera que se vaya hasta el fondo verdaderamente de esta afirmación, que es gravísima, y que no se trate de un subterfugio para eximir responsabilidades a la autoridad municipal. Pero cuéntenos usted qué es lo que como trujillano piensa que se ha avanzado para saber las causas de la tragedia del centro comercial trujillano. Claro, en primer lugar, mi solidaridad con todos los afectados, tanto heridos y familiares de los fallecidos en esta tragedia, que todos, digamos, debemos condenar en tanto, digamos, haya existido una ineficiencia de las autoridades para poder controlar, supervisar, digamos, y detectar estas fallas, ¿no? Y creo yo que ahí debemos detenernos y solicitarle a la Presidencia y el Consejo de Ministros que le devuelva las competencias a las municipalidades para que puedan hacer una función de fiscalización, sobre todo en los aspectos estructurales de este tipo de infraestructura. Pero la tienen las municipalidades. No, hubo una ley del Congreso que justamente les limitó a los municipios. Le quitó a INDECI para darle a las municipalidades. De hecho, las inspecciones han sido hechas por la municipalidad. Claro, pero son supervisiones, fiscalizaciones bastante, digamos, superficiales, ¿no? Ya en el ámbito estructural como las tenía antes del año 2018, cuando yo fui autoridad municipal, teníamos esa herramienta que nos permitía fiscalizar ese tipo de infraestructura. Hoy la autoridad municipal, digamos, se ve limitada con ese ejercicio, y es por eso que incluso hay centros comerciales que se han atrevido a denunciar a los fiscalizadores, ¿no? Para que el fiscalizador pueda tener esta herramienta
es una tarea pendiente que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, pero en todo caso, porque también existe corrupción, Fernando, es bueno que dentro de esta, digamos, reformulación del sistema de fiscalización municipal también se pueda determinar veedores de estas fiscalizaciones. Por ejemplo, los colegios profesionales. El Colegio de Ingenieros tiene que involucrarse en esta tarea, porque además son ellos, a través de sus agremiados, quienes construyen ese tipo de infraestructura. Mi llamado al Centro Comercial Real Plaza, que pueda acudir a todos los afectados. He escuchado todavía hasta la semana pasada que habían algunos desacuerdos. Yo supongo que este es un proceso, pero en todo caso también el Ministerio Público seguirán con las investigaciones, pero de todas maneras deberán determinarse responsabilidades para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Venga y sea quien sea el responsable. Señor, sobre estos temas, el incendio en los barrios altos y la tragedia del hundimiento de parte del techo en un centro comercial en Trujillo, Real Plaza. Y podríamos sumarle también la caída del puente en Chancay, ¿no? Sí. Y realmente es una situación que nos muestra que la corrupción tiene consecuencias. No solamente hacen un forado en el presupuesto público, sino que también nos está matando la corrupción. Porque evidentemente hay una corresponsabilidad. De un lado, la empresa responsable, Real Plaza, Intercor, que tiene que responder sobre este acontecimiento. O sea, yo no me imagino un centro comercial en Europa que se pueda caer el techo y esto quede impune. No, entonces no va a quedar. Esperemos. El asunto es que se asuma su responsabilidad como corresponde. Y lo segundo, definitivamente, el rol de los municipios para poder hacer la labor de fiscalización. Pero ahí nuevamente entra a tallar el Congreso de la República. Fue este Congreso de la República, a través de una ley, que le levantó la sanción al Real Plaza de Trujillo, paradójicamente. Dicen que era por el tema eléctrico, pero ha generado inclusive que los denuncien a los fiscalizadores. Entonces, ¿qué intereses hay detrás? Lo que a mí me preocupa... supervisión sobre problemas con el sistema eléctrico, que no tiene nada que ver con los problemas estructurales del techo. Fernando, sí. Cuando tú eres empresario, yo soy ingeniero industrial de formación y trabajamos mucho los industriales en temas de prevención, en seguridad industrial, mantenimiento preventivo, predictivos. Es como tu carro. No llevas tu carro cuando se malogra. Tú lo llevas para prevenir que se malogre tu vehículo. Inclusive si quieres que te dure, haces un mantenimiento predictivo. Entonces, todo ese tipo de mantenimientos tienen que estar desarrollados. Esa semana hemos visto al funcionario de la empresa privada y nunca presentó esos documentos. Quiere decir que no tenían un sistema de mantenimiento, de prevención, de seguridad, de garantizar justamente que las personas que asistían al centro comercial no iban a exponerse a algún tipo de peligro, porque no solamente son los techos, son las escaleras eléctricas y hay un sinfín. Un detalle muy importante, por ejemplo, tú viajas a Chile, viaja a Argentina, los centros comerciales, las escaleras eléctricas tienen barreras. Tú vas a todos los centros comerciales, no tienen ningún tipo de barrera. En cualquier momento puede originarse la tragedia porque alguien se puede caer. Entonces, a eso me refiero. La prevención, Fernando, que es también responsabilidad. Es importante que se promueva la inversión y que se gane dinero, por supuesto, bienvenido. Para eso hacen las inversiones. Pero al lado de esa inversión, para garantizar, tiene que estar la seguridad. Porque lamentablemente en nuestro país no tenemos espacios públicos. La gente es la única opción. Tiene que ir a un espacio de una empresa privada para buscar un lugar de esparcimiento, como es un centro comercial. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Exigirle que cumplan los mínimos Antes de que el señor seguridad Valdés para garantizar. Pronuncie sus palabras finales, quiero hacer saber que hemos recibido un documento de la línea 1 del Metro de Lima, haciéndose eco de una tragedia que se ha producido ahí, que es el asesinato de una persona en la estación, en una estación Jorge Chávez de Surco de la línea 1. Razón por la cual ha sido interrumpido el servicio de la línea 1. Imaginamos el impacto que eso puede tener debido a un incidente externo a nuestra operación. La estación Jorge Chávez permanecerá cerrada hoy. El día de mañana operará con normalidad. Los trenes circularán normalmente entre las estaciones Villa Salvador y Bayóvar, en ambos sentidos, sin detenerse en la estación Jorge Chávez. Agradecemos su comprensión y su cooperación. Esto no se refiere a lo que parece haber sido la causa de esta decisión, que es un crimen que se habría cometido ahí en la estación Jorge Chávez. Un hombre habría sido asesinado al interior de la estación del metro
número 1, Jorge Chávez en Santiago de Surco. No tenemos más confirmaciones ni datos, pero lo decimos sobre todo para que quede claro que la línea 1, es decir, el tren llamado tren eléctrico, es la línea 1 del metro, no funcionará el día de hoy. Palabras finales, señor Valdés. Gracias, Fernando. Primero, agradecerte por la invitación. Decirle a todos los peruanos que Alianza para el Progreso está comprometido en la lucha contra la corrupción. El 2021, que me honré a presidir la Comisión de Constitución, la comisión más importante del Perú, sacamos 2 reformas importantes de esa oportunidad. Primero, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que no creemos en la impunidad de los parlamentarios, y 2, el levantamiento del secreto bancario por parte de la SBS y la Contraloría General de la República, para que los funcionarios que manejen y administren recursos públicos puedan ser, digamos, transparentados a ese nivel administrativo sin decisión judicial. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia y por haber podido intercambiar y discrepar dentro de las formas que corresponden al debate democrático, es decir, con respeto a las diferencias. Muchas gracias y muy buenas noches, ingeniero Richard Arce y abogado Luis Valdés. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.